Bienvenidos a un ciclo más del Círculo Bastiat, que en esta ocasión vamos a dedicar al tema de la economía de mercado y explicar por qué la economía de mercado, es la mejor opción tanto desde el punto de vista de la ética como desde el punto de vista de la economía. Este ciclo del Círculo Bastiat va a estar integrado por 8 sesiones cuyos temas serán los siguientes. En esta primera sesión vamos a tocar el tema de el problema económico, lo que yo llamo el problema económico de fondo, que es la escasez. En la segunda sesión vamos a ver cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir por el lado de la oferta para minimizar el problema de la escasez. En la tercera sesión vamos a ver cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir por el lado de la demanda para minimizar el problema de la escasez. En la cuarta sesión vamos a ver cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir por el lado del dinero y en concreto del poder adquisitivo del dinero para minimizar el problema de la escasez. En la quinta sesión vamos a explicar qué es el mercado para, a partir de esa explicación, en la sexta sesión, explicar qué es la economía de mercado en el sentido literal del término, para luego, en la séptima y penúltima sesión, explicar lo que verdaderamente importa, qué es la economía de mercado en el sentido institucional del término. Y en la octava y última sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, vamos a responder a la pregunta si la mexicana es, sobre todo en el sentido institucional del término, una economía de mercado. Esto es lo que vamos a ver a lo largo de este ciclo del Círculo Bastiat, y comenzamos con el primer tema, que es lo que yo llamo el problema económico de fondo, que es el problema de la escasez. Todo aquel que haya llevado un curso de economía recordará que no pasó del primer capítulo del libro o de la primera clase con el profesor cuando ya había aparecido la palabra escasez. La escasez es lo que yo llamo el problema económico de fondo, mismo que hay que explicar, porque a ver, si nosotros vamos al típico centro comercial de nuestras ciudades y caminamos por sus pasillos y vemos a la derecha y a la izquierda todos los escaparates, lo que vemos ahí es abundancia. Pareciera ser que por el lado de la producción y oferta de bienes y servicios, esto de la escasez es un mito genial. Otra cosa es que a lo mejor yo no tengo el dinero suficiente para poder comprar todos los bienes y servicios que quisiera, pero parece ser que por el lado de la producción y oferta se ha logrado resolver el problema de la escasez, porque lo que vemos en los centros comerciales es abundancia. Entonces, ¿cómo hay que entender esta afirmación de que el problema económico de fondo es el de la escasez? Hay que entenderlo como el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. Así es como hay que entender la afirmación de que el problema económico de fondo es el de la escasez. No todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis, porque aquel que esté dispuesto a pagar el precio al que el oferente está dispuesto a proveerlo, va a encontrar lo que quiera, pero ya tuvo que pagar un precio y ese precio es una manifestación de la escasez. Es más, los precios son, llamémosle así, el mecanismo que hemos encontrado para minimizar la escasez, o si quieren ustedes, para responder a la pregunta ¿qué y cuánto le toca a cada quien? Porque si no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, tenemos que plantearnos la pregunta de qué y cuánto le toca a cada quien. Y la manera más eficaz de responder esta pregunta, qué y cuánto le toca a cada quien, es a través de los precios. Y déjeme poner un ejemplo. Vamos a suponer que la única pluma que tenemos ahorita entre nosotros es esta. Para decirlo en términos económicos, cantidad ofrecida una, y vamos a suponer que hay 10 personas que quieren tener la pluma. Entonces, cantidad ofrecida una, cantidad demandada 10. La pluma no alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, que suponemos que es una unidad de la pluma. ¿Cómo respondemos a la pregunta ¿quién se queda con la pluma? Hay varios métodos para responder la pregunta. El primero, que sería el obvio, sería armar una rifa.
que cada uno ponga su nombre en un papelito, metemos los papelitos en una urna, volteamos la urna y aquel cuyo nombre aparezca se queda con la pluma. Esa sería una manera de resolver el problema de la escasez. Vámonos al otro extremo, que las 10 personas que quieren la pluma se agarren a golpes, se arme una batalla campal y aquel que quede al final de pie es el que se lleva la pluma. Otra manera de resolver el problema podría ser, se me ocurre, por méritos académicos. A ver, ¿quién tiene, suponiendo que estemos entre alumnos, el mejor promedio? Y aquel que tenga el mejor promedio es el que se va a quedar con la pluma. Otro método podría ser, a mí me gusta llamarlo así, el del compadrazgo. ¿En qué consiste? Se va a quedar con la pluma aquel que a mí me caiga mejor, que sea mi compadre y a quien le doy la pluma. Tal vez la respuesta más sensata a la pregunta ¿quién debe quedarse con la pluma? Sea quien más la necesite. Pero ahí tenemos el problema de determinar objetivamente, sin lugar a dudas, quién de todos los que quieren la pluma es quien más la necesita. Y esto sin duda alguna, de manera objetiva, no se puede hacer. Pero vamos a suponer que respondemos a la pregunta ¿quién se queda con la pluma? Por medio de la rifa. Bueno, quien ganó la rifa se queda con la pluma. Pero yo, ¿con qué me quedé? Porque a ver, si yo vivo de producir, ofrecer y vender plumas, pues no puedo regalar las plumas. Tengo que cobrar un precio para recuperar el costo de producción, lo cual le garantiza a los consumidores que se sigan produciendo las plumas. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Por ejemplo, en este caso, armando una subasta. ¿Quién da más? Y aquel que esté dispuesto a pagar un mayor precio por la pluma es el que se va a quedar con ella, lo cual a mí me permite generar un ingreso, recuperar mi costo de producción y seguir produciendo y ofreciendo plumas. Ya se ve que los precios son el sistema más justo y eficaz, y ya lo iremos explicando a lo largo de este ciclo del Círculo Bastiat, para responder a la pregunta ¿qué y cuánto le toca a cada quien? Pero por lo pronto, el problema económico de fondo es el problema de la escasez. No todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. Ahora bien, nunca vamos a eliminar el problema de la escasez. Nunca vamos a vivir en un mundo en el cual todo alcance para todos, en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. Pero de lo que sí hemos sido capaces los seres humanos es de minimizar de manera verdaderamente, me atrevo a decirlo así, espectacular el problema de la escasez. Imagínense ustedes, para recurrir al relato bíblico, Adán y Eva recién expulsados del paraíso y aparecen en este planeta, ¿sí? ¿Cuál era la condición de aquellos dos en términos de la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios a su disposición para satisfacer sus necesidades? Era una condición muy precaria. Sobrevivieron de milagro. Y comparemos esa situación de los primeros seres humanos al inicio de la historia de la humanidad en este mundo con la que puede tener hoy en día un consumidor con suficiente poder de compra en el típico centro comercial de nuestras ciudades. ¿Cómo le hicimos los seres humanos para pasar de aquello a esto? Para pasar de una dotación de bienes y servicios, tanto en términos de cantidad, calidad y variedad, muy pero muy precaria, a lo que tenemos hoy en día, una oferta de bienes y servicios en cantidad, calidad y variedad verdaderamente asombrosa. Otra cosa es, insisto, que los consumidores no tengamos dinero suficiente para poder comprar todos los bienes y servicios que quisiéramos. Pero por el lado de la producción y oferta, los avances a lo largo de la historia de la humanidad han sido verdaderamente espectaculares. Insisto, imaginemos, y no es muy difícil hacerlo, cuál era la condición de los primeros seres humanos al inicio de la historia de la humanidad en términos de la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios de los que disponían para satisfacer sus necesidades, y comparémosla
con lo que tenemos hoy en día las personas. Y yo creo que esa es la pregunta, así con mayúsculas, de la ciencia económica. ¿Qué condiciones se tienen que dar para pasar de esa situación de pobreza, de una casi total y absoluta carencia de bienes y servicios para satisfacer las necesidades, a lo que tenemos hoy en día en términos de la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios a nuestra disposición? Y permítanme decirlo de una buena vez. El bienestar de las personas depende de la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios de los que disponen para satisfacer sus necesidades. Y déjenme poner un ejemplo para que esto quede lo más claro posible. Imaginen ustedes el refrigerador de la cocina, de la casa, de la familia más rica de este país. Y luego imaginen, suponiendo que lo tengan, el refrigerador de la cocina, de la casa, de la familia más pobre de este país. Y al mismo tiempo abren ustedes los dos refrigeradores. ¿En qué van a consistir las diferencias? En la cantidad, la calidad y la variedad de los alimentos que vamos a encontrar en cada uno de los refrigeradores, siendo que la cantidad, calidad y variedad de los alimentos en el refrigerador de la familia rica va a ser mucho mayor que la cantidad, calidad y variedad de los alimentos en el refrigerador de la familia pobre, y esa es la razón por la cual decimos que el nivel de bienestar de la familia rica es mayor que el nivel de bienestar de la familia pobre. ¿Y qué se requiere para lograr la mayor cantidad, ¿sí?, en la mejor calidad y con la mayor variedad de bienes y servicios? Se necesita un sistema económico correcto, porque no cualquier sistema económico da los resultados que da, por ejemplo, la economía de mercado. Y precisamente porque la economía de mercado, sobre todo en el sentido institucional del término, da los mejores resultados, es uno de los objetivos de este ciclo del Círculo Bastiat. Pero lo primero que hay que hacer, al hablar de economía en general y de la economía de mercado en concreto, es tener muy claro que el problema económico de fondo es la escasez, el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis, y que nunca vamos a eliminar ese problema. A ver, nunca vamos a vivir en un mundo en el cual todo alcance para todos, en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. Pero de lo que sí hemos sido capaces los seres humanos a lo largo de nuestra historia, y hemos sido capaces, me atrevo a afirmarlo en estos términos, de manera espectacular, es de minimizar el problema de la escasez. Pero ese problema, el de la escasez, no se minimiza de cualquier manera. Se necesita el modelo económico correcto, y este es el de la economía de mercado, sobre todo en el sentido institucional del término, siendo en este sentido el institucional del término de mercado aquellas economías en las cuales los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Derechos de los agentes económicos que son, por un lado, el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y su contraparte, que sería el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender. Y por el otro lado, por el lado del consumo, está el derecho a la libertad individual para demandar, comprar y consumir bienes y servicios, y su contraparte, que es el derecho a la propiedad privada sobre los ingresos necesarios para poder demandar, consumir y comprar bienes y servicios. Este es el tema de este ciclo de el Círculo Bastiat, la economía de mercado en el sentido institucional del término, economía de mercado que es desde el punto de vista de la ética el justo y desde el punto de vista de la economía el eficaz. ¿Por qué? Ya lo iré explicando a lo largo de estas sesiones.